Hola chicos, hoy vamos a conocer cómo emitir los archivos de declaración de PLAME y AFP en la plataforma de Odoo. ¿Ok? Primero vamos a entender cómo funcionan estos archivos y luego vemos cómo los generamos. ¿Ok? Esto para que no solo sepamos cómo emitirlos, sino también sepamos cómo se alimentan, porque parte de esa información dependen de nosotros como gestor de nómina alimentar. ¿Ok? Entonces, bien. Primero vamos a comenzar con el archivo más, digamos, el que menos configuración de parte de el gestor de nómina requiere. ¿Ok? Que ese es el archivo del AFPNet. ¿Ok? Odoo nos emite el archivo de Excel para la declaración del AFPNet. ¿Ok? El archivo nos lo emite ya listo para subir a la plataforma, ya listo para subirlo y declararlo sin ningún inconveniente. ¿Ok? ¿De qué va a depender esta información? ¿De qué va a depender este archivo? ¿De dónde Odoo saca esa información? Eso es lo que vamos a conocer. Primero vamos a ver cuál es el proceso para declarar. Todo lo que tenga que ver con declaración como tal, lo vamos a ver desde el módulo de nómina. ¿Ok? Entonces, aquí en localización, le damos clic y le damos el reporte FPNet y ahí vamos a poder emitir el archivo de Excel. ¿Ok? Vamos a darle clic en el reporte FPNet, le damos a crear para emitir el archivo, le damos la fecha, en este caso el periodo de fecha sería el mes que vamos a declarar, vamos a trabajar con junio, o sea, del 1 de junio hasta el 30 de junio. ¿Ok? Le damos a guardar y le doy a generar. ¿Ok? Cuando le doy a generar, Odoo me emite el archivo. ¿Ok? Ya me lo emite como tal. ¿Ok? Pero este archivo depende de cierta información. Primero de el ingreso del empleado, el código CUP del empleado, la documentación del empleado, por decir alguna, la fecha de inicio de contrato, si la relación laboral comenzó en el mes, si no comenzó en el mes, todo eso, de toda esa información depende del archivo. ¿Ok? ¿Cómo Odoo hace para gestionar ese archivo? Allá vamos. Primero, para lo que es datos maestros, es decir, datos del empleado, eso lo hacemos directamente de la ficha del empleado. Es decir, Odoo lo va a buscar directamente de la ficha del empleado. Por eso es que cuando hacemos nosotros, dictamos los talleres de llenado de empleado o de cargar a los empleados, siempre hacemos énfasis en que la información debe ser llenada de forma correcta y completa, ¿ok? Que no saltemos campos. ¿Ok? Porque a lo mejor en algún punto ese campo no lo vamos a necesitar para la corrida de nómina, pero sí va a interferir en algún proceso. Porque si se lo estamos pidiendo es porque en algún punto se va a necesitar esa información. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde sale la información que interfiere en el AFPNet? Primero, vamos a ingresar en esta ficha, José Alejandro. Entonces, aquí en la ficha del empleado está más allá de toda la información, yo diría toda la información que requerimos para el empleado, y también está la información que requiere el AFPNet para la declaración. ¿Cuál es esa información? Si me voy aquí en información privada, voy a ver el tipo de documento que lo requiere el AFPNet, aquí está. El número de documento, aquí está. El tipo de AFP, en dónde está incluido, si está en el prima, si está en íntegra, eso lo vemos acá. ¿Ok? Sin embargo, también está el código CUPS. ¿Ok? Acá está el código CUP que también lo va a incluir o también lo requiere el AFPNet. Como tal, el sistema de presiones lo requerimos más que todo para saber qué porcentaje Odoo va a calcular de retención de AFPNet. ¿Ok? Más a nivel de cálculo que de archivo, pero sin embargo, ahí está la información para utilizar. ¿Ok? Fecha de nacimiento, la edad del empleado, y también hay otra información que también requiere la FPNet. Creo que la edad no, pero ahí está. O sea, lo que me refiero es que hay cierta información acá. Ya vamos a ver el archivo de todas maneras para ver qué información como tal requiere. Pero toda esa información, en su mayoría la información de datos del empleado, de información
personal del empleado lo va a jalar de la ficha del empleado, es decir, de acá. Va a jalar esa información. Con respecto a las fechas, ¿ok? ¿Cuándo ingresa, cuándo inicia la relación laboral, cuándo no, cuándo termina la relación laboral? Como tú sabes, eso para cambiar de N a S, ya le voy a mostrar el campo, eso lo conocemos por acá por el contrato, lo manejamos desde el contrato. Al contrato nosotros le colocamos una fecha de inicio y le colocamos una fecha de finalización, ¿ok? O por lo menos, a veces no está la fecha de finalización cuando se trata de un contrato indefinido, sí está la fecha de inicio. Sin embargo, ¿qué va a hacer? Cuando él va a emitir el archivo de la FPNet, él va a validar la fecha. Si la fecha coincide en la columna de inicio de relación laboral, coincide con el mes que estoy declarando, él me va a colocar obviamente la S, es decir, ya automáticamente lo va a hacer. Yo como gestor de nómina no tengo que hacer nada. Ya el módulo, ya el sistema sabe qué tiene que hacer. Lo que sí tengo que darle al sistema es la información con qué comparar y en dónde encontrar los datos para llenar el archivo. Eso sí lo debo hacer. ¿Cómo lo hago? Aquí, por ejemplo, ya le mencioné lo de la información personal y también en el contrato. En el contrato tengo que decir en qué la información real, en qué momento ingresó a trabajar el empleado o en qué momento inicia la relación laboral. ¿Por qué? Porque con esto va a comparar el mes y me va a decir si es S o N según corresponda, ¿ok? Lo mismo va a pasar con la fecha de finalización. Aquí está, yo la puedo dejar vacía. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es un contrato definido. Pero si el empleado en el mes de, por ejemplo, voy a declarar el mes de, no sé, mayo, por decir algo, o es del mes de julio, y el empleado en el mes de julio terminó la relación laboral con nosotros, debemos colocar la fecha de finalización, debemos tener eso actualizado. ¿Por qué? Porque Odoo va a comparar el mes con esa fecha para saber si va a colocar ese o N, ¿ok? Entonces, nuestra responsabilidad como tal para la gestión del archivo de la FPNet es darle la información a Odoo y mantenerla actualizada para que Odoo sepa dónde buscar y en aquellos casos que tiene que comparar información, dónde la va a comparar, ¿ok? Entonces, importantísimo eso. Entonces, nuestra responsabilidad como gestores, llenar la información, mantenerla actualizada. Y, por último, la tercera responsabilidad sería crear, obviamente, nuestras corridas de nómina, ¿ok? ¿Por qué? Porque de dónde sale el importe de ingreso. Es decir, el importe de ingreso de ese mes del empleado que la plataforma de la FPNet va a utilizar para saber cuál es la aportación, cuál es el importe de aportación que le corresponde a ese empleado en ese mes, es a través del ingreso del empleado. ¿Cómo ese archivo se va a alimentar del ingreso? Porque nosotros tenemos que correr nuestra nómina, ¿ok? Obviamente, nuestra declaración, por lo menos la FPN, son los primeros 5 días hábiles del mes, ¿no? Del mes siguiente. Entonces, para esa fecha ya deberíamos tener en Odoo la nómina calculada, ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente nuestros días de pago suelen ser el 30, póngale a lo mucho 2, por decir algo. Sé que puede variar según corresponda la compañía, pero en su mayoría suele ser el día 30 o máximo el día 2, por decir algo, ¿ok? Entonces, manejando esa fecha, ya esa información de cálculo debería estar. Y en ese cálculo, obviamente, están los diferentes ingresos que el empleado tuvo en el mes. Por ejemplo, acá la remuneración básica, por decir algo, creo que es el único ingreso que tiene ahorita. Sí, lo sé por la categoría, ¿ok? Lo estoy viendo rápido por la categoría, estoy viendo acá ingresos, ¿ok? Entonces, este empleado tuvo un ingreso de 1,200, ¿ok? Entonces, de aquí Odoo va a sacar la información para alimentar ese archivo. Entonces, nuestra tercera responsabilidad, primero, llenar nuestros datos, mantener los datos del empleado en el sistema. Segundo, mantener actualizada la información del empleado laboral, es decir, en qué momento se le renovó contrato, si se renovó un contrato, si va a salir el empleado, si inició la relación laboral. Todo eso debemos mantenerlo actualizado. Y nuestra tercera responsabilidad para la gestión de la FPNet es calcular la nómina. Del resto, Odoo va a hacer todo lo demás, ¿ok? Odoo va a armar las columnas, va a armar el archivo, te va a colocar S o N según corresponde, te va a colocar el importe, te va a colocar el código CUP. Todo eso lo va a llenar Odoo.
Yo solo le doy la información o le dejo la información en el sistema para que lo haga. Pero del resto, en su maravilla, Odoo te va a hacer todo eso. ¿Ok? Entonces, basándonos en eso, ahora sí vamos a volver a revisar el archivo y vamos a ver qué información extrajo. ¿Ok? Ya conocido de dónde saca la información Odoo y cuál es nuestra responsabilidad para que esa información esté actualizada, vamos a ver ahora si vamos a conocer el archivo. ¿Cómo vamos a ver qué archivo genera? Voy a ingresar en el archivo. No cambié nada, pero es importante mencionar que cuando uno hace un ajuste, es decir, por ejemplo, no había colocado el número de documento del empleado o no le había actualizado la fecha de contrato, por decir algo, algún cambio que haya hecho después de haber generado el archivo, sencillamente yo al darle clic en generar, el archivo se va a actualizar, no hay problema. Entonces cambias lo que tengas que cambiar, modifica lo que tengas que modificar y aquí le das generar. Listo, no hay problema. ¿Ok? Ahora voy a proceder. Odoo me genera el archivo y me lo permite descargar y verificar. ¿Ok? No es que el archivo me lo va a generar y no voy a poder revisar. No, yo puedo hacer esa revisión. Entonces, le doy clic al archivo y mira, me lo descarga sin ningún problema. Ahora voy a darle clic para ver el archivo, para ver cómo me lo generó. ¿Ok? Entonces veamos. Acá está. ¿Ves? El archivo armado con sus respectivas columnas, apellido, nombres del empleado, número de documento, tipo de documento, el código CUP. Este empleado, que estamos, José Alejandro, que estamos revisando, vamos a comparar con él la fecha, porque vemos que es el único que tiene ese, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con José Alejandro. Vamos a comparar si este está correcto. Esta debería ser el inicio, el inicio de la relación laboral y esta es la finalización de la relación laboral. Entonces vamos a revisar. ¿Ok? Entonces voy a ir a José Alejandro y vamos a ver si efectivamente, porque aquí dice que empezó en junio la relación laboral. ¿Ok? Entonces vamos a ver si efectivamente con José Alejandro Pérez vamos a verificar si empezó en junio la relación laboral. ¿Ok? Y veo que efectivamente sí, mira, ¿ves? El 13 de junio, ¿ves? Entonces yo a Odoo no le tuve que decir nada. No tuve que hacer nada, no tuve que modificar nada. Sencillamente, el contrato, tenerlo listo, tenerlo con la información real. Y ya Odoo, mira, aquí automáticamente me colocó ese. N en Carlos, perdón, en Roberto y en Marco, porque seguramente, vamos a revisar Roberto y Carlos, seguramente sus contratos comenzaron en otras fechas. Mira, efectivamente, en Roberto empezó el 1 de octubre de 2022 y Marcos el 1 de enero de 2022. Entonces, vemos que está ok, ¿ok? En base a esto, Odoo está haciendo su NOS, ¿ok? Aquí están los importes. Vemos que José Alejandro tiene 1.200, Roberto tiene 4.000 de ingreso y Marcos 2.793. Vamos a verificar eso, ¿ok? Entre estas, obviamente ya son datos del empleado, pero aquí podemos hacer una revisión para verificar el ingreso, que obviamente eso va a afectar el cálculo de la retención. Entonces vamos a ver si efectivamente está en lo correcto lo que Odoo colocó acá. Entonces, vamos con Roberto, 4.000. Me voy a Odoo, me voy a las nóminas, todas las nóminas, y voy a ver la de junio porque estoy declarando junio. Entonces voy a ver nada más la que estén en el mes de junio. Y vamos a revisar quién era el primero, Marcos, ¿no? No, Roberto. Roberto, 4.000. Vamos a revisar a Roberto. ¿Ok? Me voy a cálculo de salario y veo a Roberto que tiene un ingreso en el mes de 4.000. Efectivamente. No veo ningún tipo de otro ingreso. Ese es el único ingreso que tiene. Entonces, efectivamente está ok. El archivo está ok en la declaración. Es decir, son 4.000 lo que está declarado. José Pérez tiene 1.200. Ese ya creo que ahorita lo vimos, pero vamos a verificarlo nuevamente. Me voy a José Pérez. Me voy a cálculo de salario. Y voy a ver a Roberto. Acá está. Ingreso de Roberto, 1.200. De José Alejandro, 1.200. No veo otro ingreso, entonces está ok que sea 1.200. ¿Quién es el otro que está acá? Marcos tiene 2.793. Vamos a verificar a Marcos. Ok, acá está Marcos. Aquí está, 2.793,33. Efectivamente está ok. Entonces, como vemos,
no tenemos que hacer nada, únicamente emitir el archivo y ya Odoo me trae la información correspondiente de, de ese empleado, de esos empleados para su declaración. ¿Okay? Obviamente el archivo se va a alimentar de aquellos que estén en la FPNet, perdón, que estén en la FP, en la FP. ¿Ok? Aquellos empleados que tengas en la ONP no van a incluirse. ¿Y como Odoo lo sabe? Recordemos que en su ficha de empleado usted le indica en qué régimen está. Voy a información, perdón, en qué AFPNet se encuentra, en qué sistema de pensiones. Entonces acá, tú le vas a decir si está, en este caso está en prima, pero acá aquellos que digan ONP, que también debería estar en la lista, mira, aquí está. Aquellos que digan ONP obviamente no se incluyen, ¿ok? Ya el sistema sabe perfectamente que incluye. Entonces, vemos que es sencillo, o sea, es muy sencillo emitir el archivo de la FPNet y hacer la declaración. ¿Ok? Nos ahorra un montón de tiempo porque armar este archivo toma tiempo. ¿Ok? Tendríamos que tener macro o tener un archivo donde tengamos que subirle Excel. Entonces es un trabajo que puede tomarnos un tiempo que uno está ahorrando. ¿Ok? Porque sencillamente en 2 clics ya tengo el archivo listo para declarar. Bien. Ahora, vamos con la siguiente declaración que debemos hacer de nómina. ¿Ok? Que sería la declaración del plan. Bien. Entonces, vámonos a Odoo nuevamente. Entonces, me voy acá a nóminas y voy a emitir los archivos del plan. Para emitir los archivos del plan, me voy aquí a localización, reportes plan. Le doy a crear, le coloco el mes. Vemos que el proceso es parecido a la FPNet, ¿ok? Solo que aquí estoy en plan. Y aquí cambia un poco, ligera parte del modelo. Entonces aquí lo voy a guardar y lo voy a generar archivos, ¿ok? Entonces aquí Odoo me está generando 4 archivos. 4 archivos me los está generando. Me genera primero el archivo de remuneración, ¿ok? Que es el que recoge los conceptos de ingreso del empleado, es decir, lo que se está del ingreso y todo lo que tenga que ver con cálculo. Segundo, el archivo de jornada que depende, que recoge las horas, la cantidad de horas trabajada por el empleado. Y tercero, los días no laborales, el archivo de días no laborales de los empleados. Y el cuarto es para personal de información, ¿ok? Es decir, para aquellos, si tienes personal de información, Odoo también te va a armar el archivo. Actualmente, Odoo nos genera estos 4 archivos que son los más importantes. Ojo, sabemos que hay otros, pero digamos que a nivel de declaración como tal, los que generan más tiempo en su declaración suelen ser estos, ¿ok? Entonces, y ya Odoo no los gestiona. Ahora, ¿cómo Odoo sabe qué generar acá? Sencillo. Primero, lo primero que le mencioné al inicio, la información actualizada. ¿Ok? El empleado debe tener en su ficha el tipo de documento y el número de documento. ¿Ok? Que son información que van para el plan. Y segundo, las reglas deben estar parametrizadas, es decir, los conceptos deben indicársele en qué código de plame debe ir. ¿Cómo se hace esa configuración? Me voy aquí a configuración reglas y veo las reglas. Por ejemplo, nómina mensual. Entonces aquí en nómina mensual tengo un montón de conceptos. Actualmente hay 77 reglas, pero todas esas reglas no se declaran. Obviamente hay conceptos que se declaran y otros que no. En su mayoría los ingresos se tienen que declarar. Entonces, si vemos los ingresos, por ejemplo, horas extra, para configurar horas extra, le doy clic, horas extra al 25, y aquí hay una pestaña que se llama Plame. Le doy aquí en Plame y mira, aquí tiene configurado el 0105. ¿Cómo hace esa configuración? Supongamos que no la tenga. Voy a quitar esto acá. Supongamos que esto está así, ¿ok? Entonces, voy a configurarlo. Le doy aquí a editar, agregar línea y busco horas extras. Lo puedo buscar, vamos a buscar las extras para que aparezca más rápido. Aquí está, 0, tiempo, horas extra, 25. Lo selecciono y listo, le voy a guardar. ¿Qué hace Odoo con esto? Le estamos diciendo que cuando arme el archivo, el importe por horas extra que calcule, por horas extra 25, lo va a colocar en el archivo con dirección al campo 0105 del plan. ¿Ok? Ya vamos a ver la estructura del archivo.
pero es para que veamos de dónde sale la información. Por ejemplo, remuneración básica, que es lo que hemos visto que en la nómina de este mes es lo que salió, no hubo tanta, entonces vamos a ver qué concepto tiene remuneración básica. Ingreso a remuneración básica, PLAME, y dice el 0121. Bien, entonces, con cada regla debe tener, los conceptos que se vayan a declarar deben tener esa configuración. Los únicos que no van a tener configuración, es decir, códigos, que si bien es cierto, es un concepto que nosotros calculamos en la nómina y que debemos declarar, pero que por su naturaleza en el PLAME, es decir, ellos se calculan, el PLAME los calcula, es decir, cuando nosotros hacemos la declaración, hay importes que nosotros colocamos, el descuento de renta de quinta, el salario obviamente de la remuneración, no sé si hay comisiones también la colocamos, pero eso es un importe que nosotros colocamos manual. Hay importes que el sistema calcula solo, es decir, el PLAME va a calcular solo, que son la ONP y el salud. Por ende, esas reglas que tienen que de ONP, de salud y de ONP, no deben tener código PLAME. Si bien es cierto, van a la declaración, no le vamos a colocar PLAME, ¿ok? Son las únicas que vamos a encontrar que no tienen concepto del PLAME. ¿Por qué no tienen concepto del PLAME? Por lo que le acabo de mencionar. Ese es un importe que nosotros no vamos, mira, este tiene, entonces este hay que quitarlo, listo, y guardar. ¿Por qué? Porque esos dos conceptos el sistema lo calcula automático. Entonces, cuando yo trate de incluir un importe, el sistema me va a dar error, me va a dar un mensaje de que no puedo subir la información porque efectivamente el sistema no me permite editar números allí, sino el sistema lo va a calcular automático. Son las únicas dos reglas que se declaran en el PLAME que no van a tener código. Del resto, todas aquellas que sean dirigidas al PLAME, mira, van a tener su código PLAME, es decir, hacia a dónde se va a declarar, en qué concepto, en qué campo del PLAME se va a declarar ese importe, ¿ok? Mira, todos deben tener esa configuración. Y eso lo hacemos aquí directamente en configuración, reglas, busco mi estructura y aquí verifico cuáles son los conceptos que quiero que vaya al PLAME o no. Aquellos que quiero que vaya al PLAME, le agrego esa configuración, perdón, ese campo, esa configuración aquí en el PLAME, le agrego su respectivo código. Aquellos que no quiero que vayan al PLAME, por ejemplo, ahorita como vimos como el de salud, este que es un cálculo base, es decir, es un cálculo que ODU utiliza para calcular, más no es algo que se debe declarar en el PLAME. Si voy al PLAME, a la pestaña PLAME, no va a tener configuración. Son conceptos que no requieren configuración. Únicamente lo voy a agregar a aquellos que tengan que vayan directamente al PLAME. ¿Ok? Para toda la demás información, entiéndase, toda la demás, días trabajados, días de inasistencia y horas trabajadas, eso ya ODU lo va a hacer automático y lo va a calcular automático, lo va a jalar información automática. ¿De dónde lo jala? Ya directamente de acá, del concepto salarial. Perdón, del cálculo del PESLI del empleado, del cálculo como tal, del recibo de nómina, ¿ok? Va a jalar que primero las horas trabajadas, ¿ok? Segundo, si hay inasistencia, vamos a decir, tiene un empleado, tiene inasistencia, ok. Si hay inasistencia, lo va a jalar también, ¿ok? De aquí lo va a jalar, del mismo recibo, ¿ok? Y los importes que se tengan que declarar, también lo va a jalar de acá, del cálculo, ¿ok? Entonces, nuestra responsabilidad como gestor de nómina para la declaración del PLAME es, primero, la ficha del empleado debe tener su información privada, o sea, su información personal como documentos, tipo de documentos, y no sé si me estaba escapando ahorita, pero creo que son las dos primeras que requiere el sistema para declarar. Y lo otro es correr nuestra nómina, mantener nuestra nómina corrida, es decir, calculada, para que obviamente el archivo encuentre la información que va a declarar ese mes. ¿Ok? Una vez con esa información, ya yo puedo declarar o generar mis archivos del plan. Así como el AFP, el AFPNet, lo mismo sucede con plan. Si yo cambié alguna información posterior a haber generado los TXT, yo puedo darle clic a generar archivo y se van a actualizar. Es decir, aquella información
que yo haya modificado, los archivos los actualizan sin tener que volver a hacer el proceso de crear y la fecha. No. Le doy aquí generar y automáticamente el archivo me actualiza. Ahora sí voy a darle clic para verificar. Si le doy clic, me va a descargar el archivo y me lo permite visualizar. Entonces aquí están los archivos, ¿ves? Los conceptos. Vimos que remuneración básica iba a la 0121 y mira, efectivamente. Primero, el tipo de documento. Segundo, el número de documento del empleado. Tercero, el código, es decir, el código del campo. Y cuarto, el importe. ¿Ok? El importe declarado y pagado. Esta nómina está en estado hecho. ¿Ok? Por eso es que no me aparece en pagado. Para que el importe me aparezca pagado, vamos acá, junio. Esto está, perdón, ni siquiera está en estado, está en borrador. Vamos a contabilizar esto y vamos a pasarlo. Listo. Para que, por eso es que no me aparece acá. Vamos a pasarlo. Esto fue por lote. Y vamos a marcarlo como pagado. Ok, listo. Bien, vamos al archivo nuevamente, a los archivos Plame, y le da generar. Ok, vamos a emitirlo otra vez. Bien, entonces, ahora me aparece el importe del empleado y ahora me aparece pagado. ¿Por qué me aparece pagado? Porque ya cambié el estatus del recibo y le dije que estaba pagado. ¿Ok? Estaba en estado borrador, por eso es que no me lo tomaba como pagado. Pero ya lo cambié a estado pagado y mira, me colocan mis respectivos importes en estado pagado. Entonces, ya me genera mi TXT, ¿ves? Sin ningún problema. El segundo archivo que me genera es el de jornada. Si abro el archivo de jornada, aquí me aparece tipo de documento, número de documento y las horas trabajadas por el empleado, ¿ok? Las horas que el empleado trabajó en el mes. El de días no laborados, vamos a ver días no laborados, aquí hay dos sin asistencia, una código 26, que sería licencia con goce de haber, y el código 07, que sería falta no justificada. Ojo, ahorita porque me lo sé, me sé los códigos, pero sin embargo ustedes pueden venir al archivo. Por ejemplo, pueden venir a entradas y ver cuál es el código 07. Me voy aquí, tipos de, aquí en nóminas, tipo de entrada, y buscan la que digan código 07. Mira, código 07, falta no justificada. Entonces, dice que hay dos, falta no justificada, hay dos para el empleado con número de documento 500, termina en 570. Vamos a ver la nómina y vamos a ver junio. Ok, vamos a ver. Aquí no puedo ver el número de documento, pero sí voy a ver aquel que tenga. Falta no. Primero aquí está la licencia con goce a ver, ¿ves? Una, que es 26. Y el empleado, su número de documento termina en 577. Vamos a ver si efectivamente es este empleado. Información privada. Y aquí está. Efectivamente. ¿Ok? Ahora vamos a buscar el que íbamos a buscar el inicio, que era el que tenía falta no justificada. Aquí está. Falta no justificada, 2 días. Marcos y su número de documento debería terminar en 570. Ok, aquí está. 570. Entonces, efectivamente está ok. Entonces, vea qué sencillo, qué fácil Oduno genera esos archivos. Qué fácil es o cómo Odoo nos ayuda a gestionar la nómina de forma sencilla, ¿ok? Mi obligación es mantener la información actualizada. Es lo único que tengo como responsabilidad, ¿ok? Y el otro es personal de información. Como no tengo personal de información, no me aparece fácil, ¿ok? Pero así de sencillo, Odoo me permitió generar mis archivos. Primero el de la FPNet y ahorita el del archivo plano. Entonces, muy fácil, muy sencillo, ya listo, sencillamente, claro. Y no solo me lo genera listo, sino también me permite descargarlo y verificar si efectivamente está ok. Yo lo puedo descargar, verificar sin ningún problema. Y lo puedo subir. Ya ese archivo está listo para subir a la plataforma, sin ningún problema. Entonces, así de sencillo, podemos gestionar los archivos de declaración en el sistema Odoo.